Bueno, Marian, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, voy a hablar de varias cosas, Sí, pero quería hablar un poco sobre, sobre cómo se conformó Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Y hacer un paralelismo un poco entre juego patológico, apuestas online y demás, ¿sí? Voy a bien. hacer como un poco voy a hacer como una línea de tiempo yendo y viniendo. eh, Adicciones, sí. Viendo similitudes y diferencias. Hay definitivamente un tema que está en boga que tiene que ver con el juego online, principalmente con las apuestas online ilegales y especialmente en adolescentes. Ok. ¿Sí? Voy a referirme un poco de eso. Che, tal vez ustedes todos escuchamos hablar en algún momento de Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Ujú. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Es una organización, son grupos autogestivos que le posibilitan a las personas recuperarse de la adicción al alcohol en este caso. También están Narcóticos Anónimos, pero bueno, voy a hablar de sus comienzos, de sus orígenes, que tiene que ver con Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos surgió en Estados Unidos hace muchos años. Para que se den una idea, la década esto viene como a cuento, hago un poco de revisionismo histórico, viene a cuento un poco la época de la ley seca en Estados Unidos, década del 20, donde se prohibía básicamente el consumo de alcohol como un intento del Estado para regularlo, para regular justamente las dificultades que tenían las personas con el consumo de alcohol. En ese contexto, una persona que se llamó Bill W., después de su muerte se conoció el apellido original, porque uno de los fundamentos, una de las bases teóricas, digamos, de Alcohólicos Anónimos es reservar la identidad de los pacientes, de las personas que participan. Un banquero alcohólico, inversionista en Wall Street, estadounidense, que con la crisis del 29, con la crisis del 30, queda en bancarrota y obviamente ya traía un consumo problemático de alcohol. El consumo problemático se incrementa muchísimo, muchísimo. Hay una película que se llama Mi nombre es Bill W., que refleja un poco la vida de este sujeto, que fue el padre fundador de Alcohólicos Anónimos. En la película, perdón, en la película hay una escena muy buena donde la mujer básicamente agarra y le pregunta, che, vos tenés este tema con el consumo de alcohol y esto tiene que ver conmigo, yo estoy haciendo algo para que vos consumas alcohol. Y es un poco el planteo que se hace muchas veces los familiares al respecto de preguntarse si el consumo de su ser querido tiene algún tipo de implicancia, o ellos tienen algún tipo de implicancia en el consumo de su ser querido, ¿no? Esta cosa como de la culpa y de sentir que uno podría estar haciendo algo mal. Y eso explicaría la consecuencia, sería el consumo de la persona, de la persona, digamos, en cuestión. Entonces, él hace, en esa escena es buenísima, él hace todo un desarrollo que vos decís, pero se dio cuenta de absolutamente todo, donde él explica por qué consume, por sus traumas infantiles, por las dificultades que tiene en la actualidad, por las cosas que no pudo resolver, etcétera, etcétera. Y la mujer se queda mirándolo, muy sorprendida, y él termina la frase diciendo, che, y en este momento me tomaría una copa de vino, ¿no? Como después de una reflexión gigantesca. Y esto explica un poco la complejidad de la problemática del consumo de alcohol, ¿sí? Básicamente, esto de que no hay una evolución lineal y que los pacientes van y vienen. De hecho, gran parte de las recaídas en las consultas individuales, pero también en los dispositivos más generales, en los tratamientos más integrales, gran parte de las recaídas de los pacientes que consumen alcohol u otras sustancias ocurren paradójicamente el día que tienen terapia individual. Incluso lo decimos en forma de broma. Muchas veces especulamos con cuándo va a ser la recaída de determinada persona en función de cuándo tiene la terapia individual ese sujeto. Nada, algo de esto refleja la escena esa de la película y me parece súper interesante. El tipo estaba luchando contra su sobriedad, vuelvo sobre la película y sobre la vida de Bill W. Estaba luchando sobre su sobriedad y en un momento se encuentra, por una cuestión circunstancial, en un hotel en Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos, y él desesperado por tomar, no tenía nada para hacer en el hotel y lo único que había era una barra de bar, ¿sí? Y él desesperado por tomar y con mucha necesidad de no hacerlo, ¿sí? Ejerciendo mucha fuerza de voluntad para no hacerlo, en un intento desesperado agarra una guía de teléfono, la guía de teléfono donde estaban Sí. antiguamente todos los números anotados, agarra la guía de teléfono y llama al cura del pueblo. Esto lo refleja de la película y es el hito fundacional de Alcohólicos Anónimos. Llama al cura del pueblo y le cuenta, che, mira, soy tal persona, tengo un problema con el consumo de alcohol, no sé qué hacer, estoy desesperado por tomar. Y el cura del pueblo no le sabe qué decir, y le dice, mira, te voy a recomendar, te voy a pasar el teléfono de una persona, protagonista muy importante también en los comienzos de Alcohólicos Anónimos, Bob de nombre, te voy a pasar el nombre de una persona que es un médico y también alcohólico del pueblo. Y él, este sujeto va a la casa del médico
medio que la mujer del médico no lo quería recibir, qué sé yo, qué sé cuánto, pero bueno, lo termina recibiendo y terminan hablando, y eso sería algo así como el primer grupo de Alcohólicos Anónimos, donde ellos descubrieron que por medio de la palabra y por medio de reconocerse alcohólico, este es el primero de los 12 pasos, esto de entregarse frente a la enfermedad, el primero de los 12 pasos, reconocer que uno es enfermo y que con la enfermedad no puede, y que con el alcohol no puede. Y el hecho de hablar con otros, ¿sí? de comunicar y de denunciar lo que a uno le pasa, es uno de los pasos sagrados, digamos, que habilitan y que ayudan a la recuperación. Este se supone que es el hito y es el comienzo de lo que fue Alcohólicos Anónimos, que tal vez la gente que no es del palo y qué sé yo no lo termina de entender, pero para mí es la organización más importante del siglo XX y hasta la actualidad. Creo que se merecen hasta el Nobel de la Paz, y no exagero con lo que les estoy diciendo. Muchísimas personas se recuperan gracias a participar en Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Perdón, Mariano, solamente alcanza, o sea, vos sabés que te estaba escuchando y digo, solamente alcanza con contar tu problema a gente que está padeciendo lo mismo, eso ayuda. Solamente con contar el problema, a algunas personas le ayuda, sí. Algunas personas se sienten bien y pueden revertir la situación en la que se encuentran solamente contando el problema que tienen a sus pares. Hoy se sabe que los pacientes son muy astutos. Yo he trabajado en varios lugares de consumo problemático, atiendo gran parte de esta población. Los pacientes son astutos y, si bien pueden participar de un tratamiento con grupos y con determinados grupos, etc., después van armando su tratamiento en función de lo que se dan cuenta que a ellos les sirve. Entonces, algunos pacientes, por ejemplo, vienen a consulta conmigo y también participan de grupos de Alcohólicos Anónimos y participan de otros grupos que yo les recomiendo, o que terminamos, o con un grupo de colegas terminamos gestionando. En fin, tal vez a algunas personas les sirve solo Alcohólicos Anónimos y otros lo usan como un complemento más, ¿sí? Pero es súper interesante porque Alcohólicos Anónimos es autogestivo, quiere decir que no hay un psicólogo como tal, excepto que tenga un problema de consumo de alcohol o de otras sustancias. Es solamente el hecho de haber pasado por la experiencia la puerta de entrada para posibilitar el acceso a esos grupos, y los que más tiempo tienen de tratamiento son los encargados, digamos, de oficiar como de coordinadores, etcétera. Es muy interesante. A mí me toca trabajar con pacientes que han ido a Alcohólicos Anónimos durante muchísimo tiempo, que tienen un problema de consumo de sustancias o de alcohol y que llevan décadas sin consumo, y te das cuenta de la diferencia, porque cuando le preguntas, che, ¿cómo anduviste hoy? Bueno, hoy hay un lema en Alcohólicos Anónimos que es solo por hoy. Ellos te dicen, hoy estuve bien, llevo, no sé, 5.300 días limpios, pero sigo en la lucha. Es un día a día esto. Le tengo mucho respeto a la enfermedad y yo me cuido. Eso es lo que te dice una persona que viene de ACV. Y en la clínica te das cuenta, en el consultorio te das cuenta cuando viene un paciente que a lo mejor consume 10 años y que viene y hace 15 días que está abstinente y te dice, no, lo manejo de taquito, esto no me va a ganar, ya entendí todo. Es impresionante cómo uno, obviamente tiene que ver un poco también con la profesión, pero cómo uno escucha e identifica, ¿no?, el poder o el lugar, digamos, al que se deja a la adicción cuando uno tiene un recorrido y cómo se la termina subestimando. Piensen que yo recibo pacientes, las personas que consultan, no consultan cuando tienen un problema de consumo de alcohol o cuando el consumo empieza a ser problemático en ese momento, consultan 10 años más tarde. Yo escucho pacientes que vienen por primera vez a consulta y hacen por primera vez una interconsulta psiquiátrica, psicológica, que tienen un problema por consumo de alcohol tal vez de 15, 20 años y consultan recién, 8 tal vez, y consultan recién ahora, o que la familia fue empujado por la familia porque recién ahora se animaron a hacer algo, ¿sí? O pudieron hacer algo, se dieron las condiciones para hacer algo. Por eso también cuando se habla del consumo de alcohol o de los consumos en general, se habla un poco esto de, che, hay que ser cauteloso. ¿Por qué? Porque no es gradual, no es lineal la evolución. Los pacientes tienen avances y retrocesos todo el tiempo y por lo general nos encontramos con una problemática crónica, con una problemática que se ha extendido a lo largo del tiempo y que es relativamente grave, ¿sí? ¿Por qué? Producto de lo que les estoy contando antes. Marian, yo quiero preguntarte, hablaste de los 12 pasos, Sí. y uno de ellos es cuando te das cuenta que no tenés control sobre tu adicción. ¿Ese sería el puntapié? El puntapié inicial es reconocer que la adicción, que el consumo de alcohol, que el consumo de sustancias o el del juego te superó. Que vos sos débil frente a esa cuestión y que no podés, y que solo no podés, por eso llegaste hasta acá. Reconocerse como débil frente a la enfermedad es el primer paso, el paso necesario, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con entregarse, ¿sí? Con decir, che, bueno, yo no puedo, definitivamente no puedo. Es
declarar algo así como declararse impotente frente a la enfermedad es el primer paso. Hay 12 pasos, el libro es súper interesante, medio tedioso tal vez para leer, pero si a alguien le interesa se lo puedo pasar. No sé si está libre de derechos para descargar directamente de internet, seguro que en alguna página se puede conseguir, y si no me lo piden y yo se los puedo pasar. Es interesante, medio tedioso pero interesante. Me quedo con 2 puntos, de los 12 pasos me quedo con el primero, que es el que acabo de decir. Me declaro que no puedo frente a la enfermedad, me declaro incompetente frente a la enfermedad. Y el último paso que tiene que ver con sociabilizar algo de lo que a nosotros nos pasa, ¿no? El lema, el último paso de Alcohólicos Anónimos es, transmití el mensaje para otras personas que todavía no les llegó esta información o que no pudieron dar el paso, porque en la medida en la que vos transmitís el mensaje, eso también habla de tu recuperación. Es súper interesante y es una cosa como muy, muy, muy magnífica que, bueno, lleva casi 100 años y todavía persiste en el tiempo, ¿sí? Tuvo en su comienzo una impronta muy religiosa. ¿Por qué? Bueno, porque había un grupo que llamaban un grupo de Oxford que era religioso, que fueron quienes se integraron a lo que empezó a ser Alcohólicos Anónimos. Pero después tiene que ver después dejó de ser religioso y apela como una cuestión de espiritualidad más general, donde uno se tiene que entregar a un ser superior, sea el Dios que sea, o sea la naturaleza, o sea lo que uno crea. Se tiene que entregar a un ser superior en términos espirituales para iniciar ese camino, para entregarse y para poder seguir adelante y para poder avanzar. Iba a decir algo que ahora no me acuerdo. No, me acordé. Rol de la familia, ¿sí? Muchas veces, viste, la película lo retrata bastante bien. Vieron que a veces piensa, la familia siempre quiere colaborar y siempre quiere como sumar. Yo me encontré con casos, viste, de consultas después de que me hayan traído a su pareja. Voy a desdibujar un poco la secuencia. Me trajo a su pareja, a su marido, porque consumía alcohol y al año y medio me pidió una segunda consulta específicamente conmigo. Yo digo, después de un año y medio de sobriedad habíamos hecho un laburo más que interesante. No yo solo, un equipo de profesionales. Digo, la mujer esta me va a contar de lo feliz que se siente porque la recuperó el marido. Me dijo que no. No solo me dijo que no, me dijo que era un bodrio su vida y que su pareja se había transformado en algo fatal, que prefería que él sea alcohólico antes de aburrirse de la manera en la que se aburría. Yo me quedé como medio petrificado, pero esto es una secuencia bastante común que ocurre con todos los armados familiares. A veces es preferible, viste, que el pibe no moleste demasiado y darle algo de plata en la billetera virtual para que juegue o para no saber bien qué, o de nuevo, el consumo que está ahí. Una de las cosas fundamentales en la cuestión del consumo problemático es el hecho de que la familia deje de desmarcarse, es que deje la familia de mirar para un costado. A veces no es suficiente, porque no solamente basta con que la familia esté comprometida, pero cuando la familia deja de hacerse la boluda y se compromete y empieza como a decir, pará, yo pienso que vos tenés un tema, tenés un problema con el consumo, escúchame, ¿qué onda? Cuando deja de hacerse la distraída, ahí algo empieza a cambiar, empieza algo a generar. Incluso los pacientes te dicen, qué loco, claro, se empezaron a dar cuenta y me siento aliviado, no tengo que cargar con este peso solo, porque los pacientes son los primeros, las personas que sufren esta problemática son las primeras en darse cuenta de que esto es terriblemente problemático y que tienen una dificultad para poder hacer algo diferente. ¿Me siguen? Y algo de esto también pasa con el diagnóstico. Hay mucho debate, ¿viste?, respecto del diagnóstico. Los lacanianos critican muchísimo a los diagnósticos en general y están todo el tiempo ahí como buscando el significado y la significancia de determinadas cuestiones. En fin, la verdad que el diagnóstico es clave porque le baja, hay mucho peso porque dicen, el diagnóstico estigmatiza y qué sé yo, qué sé cuánto. Depende, hay personas que definitivamente lo utilizan en este sentido y hay que ser cuidadosos porque sí, el diagnóstico puede caer, digamos, en esta cuestión. Pero en los consumos problemáticos, cuando uno da el diagnóstico a la persona que tiene una problemática por consumo, genera mucho alivio. ¿Por qué? Porque la persona dice, la falta de fuerza de voluntad, la falta de entusiasmo o la falta de motivación para poder cambiar, tiene un nombre. Y tiene un nombre que es que soy alcohólico, que estoy teniendo un problema con el alcohol, o que estoy teniendo un problema con el juego, o que estoy teniendo un problema con el consumo de sustancias. Y muchas veces los terapeutas que no están de acuerdo con esto de los diagnósticos y demás, cuando el paciente llega y te dice, yo tengo un problema con el consumo de alcohol, muchos terapeutas dicen, pero relativizan ese diagnóstico autoimpuesto por el paciente. Uno puede hacer ahí algunas intervenciones interesantes, pero desmarcar al paciente, ¿no?, sacarlo de esta cuestión ligada al diagnóstico, es un grave error. ¿Por qué? Porque el paciente se siente identificado en buen sentido con este diagnóstico y empieza a entender que gran parte
de las cosas que le suceden, de las conductas que lleva a cabo y de las cosas que piensan y que sienten y de los problemas que tienen que ver no con una cuestión intrínseca, sino con el diagnóstico. Mariano, hay otras adicciones, por ejemplo, adicción a la comida, adicción al sexo, adicción al trabajo. Eso, Hay claro. un montón de adicciones que como que son más... Socialmente aceptables. Claro, Exactamente, claro. exactamente, porque uno, por ejemplo, cuando, no sé, hablamos de la comida, no puedo dejar de comer harina, no puedo, no sé, es como que uno lo cuenta de una manera mucho más relajada. Si tiene algo, esta cuestión de tener un problema con el alcohol, ¿no? Y por ejemplo, el cigarrillo también. Sí, Pasa que claro. uno dice, che, yo soy adicta al paso, fumo, y no lo puedo controlar, pero cuando uno tiene un problema con el alcohol es muy difícil porque genera vergüenza, genera como que te da miedo de que te dejen de lado por Total. es como que me parece que es mucho más complicado que un paciente alcohólico lo También lo que pasa con el... con naturalidad, Ujú. me parece que es doblemente complicado. El alcohol es la droga más utilizada. La mayor problemática, el mayor problema de consumo de sustancias tiene que ver con el alcohol. Es Aparte que nosotros, o sea, la mayoría de los adultos, o sea, el alcohol lo tenemos naturalizado en todo en esta vida. Total. Un vinito, vamos, tenemos que festejar un vinito, una cerveza, es como que está, es una cosa que nos alegra, que nos pone bien. Entonces es algo que es muy complicado cuando Muy. es un problema después Total. en uno. Ujú. Cuando para la sociedad está todo bien tomar. Total. Sí, absolutamente. Está muy aceptado y está muy naturalizado que todo el mundo toma. No esto de, che, ¿qué te sirvo? No, tomo, pero ¿cómo vas a tomar agua? Sí, Total, claro. Es muy complicado. Muy. La verdad que es muy complicado. Y también sigue siendo Pone a pensar eso. todo un estigma respecto del alcohólico, ¿no? Entonces, claro, a uno le cuesta pensar en personas que tienen problemáticas de consumo de alcohol y que tienen una vida más o menos funcional, que son exitosos, que son empresarios, que tienen a cargo gente, que pueden llevar una vida más o menos ordenada y hacerse cargo de las responsabilidades mínimas, sin embargo, tener un problema con el consumo de alcohol. Sí, esto también es algo como difícil de poder procesar y tiene que ver un poco con el desconocimiento y también con el prejuicio que tenemos respecto a las adicciones. Nos imaginamos al adicto como aquella persona que es marginal, tirada en una zanja, todo el día embarrado y que hace 10 días que no se baña. Y en realidad... Por ejemplo, pensar en la vida de eso también es. Bueno, por eso, en conclusión, todos tenemos adicciones. Y pareciera que nuestro cerebro tiene, bueno, recién se va el neurólogo, pero pareciera que tenemos como cierta predisposición a buscar el placer, Claro. ¿sí? Y esto está como recompensado. Y hay como algunas conductas que son más placenteras que otras y que aumentan mucho la chance de que intentemos repetirla en el futuro, ¿sí? Eso es así. Y el alcohol es un claro ejemplo. Hoy, culturalmente, con el trabajo pasa algo parecido, ¿sí? Hay fenómenos Claro. Antes a lo mejor uno podía llegar a ser como adicto, comillas, no sé, a otro tipo de situaciones sociales. Hoy el trabajo sí, porque está recompensado socialmente Claro. y porque hay una plusvalía muy interesante que uno obtiene con el trabajo y un reconocimiento muy interesante. Se juegan cosas muy sagradas internamente para cada uno de nosotros y esto seguro tiene un correlato fisiológico. Sí, y esto puede cambiar también, sin lugar a dudas. Yo te digo, vos salís a la calle y a cualquier persona que pasás le haces Claro. Claro. comerte un helado, Total. tomarte un vino, jugar, no sé, Ahora, lo que se te libera en el... claro, ¿cómo lo manejás, no? Claro. ¿Cuándo? Porque es fácil por ahí verlo desde la familia o desde el entorno, pero no hacer un autoexamen. ¿Cuándo me doy cuenta que es una adicción esto? Pero no lo puedes dejar, supongo. Bueno, cuando no podés interrumpir el consumo es un Y buen... cuando vas dejando cosas sumamente importantes en tu vida. También, sí, cuando se vuelve disfuncional, cuando vos Claro. privilegiás eso en detrimento de otras cosas que también son importantes o que lo fueron, sí, te empezás a aislar de determinados grupos para quedarte en tu casa Sí, claro. con la excusa. Claro. Y, Sí. y a la vez el comportamiento de buscar gente que esté en la tuya. Y esto pasa medio como con la política, ¿no? Las personas que consumen, viste que uno con su grupo de amigos, con su gente con la que se relaciona, con la que se junta los fines de semana, no te digo que coincidís en todo, ¿no? Pero más o menos Sí, claro. un cierto acercamiento ideológico tenés, ¿no? Hablan más o menos de política y más o menos se entienden porque más o menos piensan parecido. Con la pareja suele pasar algo similar. Estoy haciendo generalizaciones. Cuando las personas consumen sustancias pasa algo parecido. Uno se junta con personas que más o menos vienen a corroborar la visión de mundo que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando uno fuma marihuana, se relaciona con gente que fuma marihuana. Cuando uno consume alcohol, a lo mejor en momentos excepcionales, se relaciona con gente que
Pero esto pasa no solo con el consumo en general, ¿no? Por eso digo, cuando uno consume alcohol, a lo mejor en determinados momentos que son poco habituales, se puede relacionar con gente que al menos no te cuestionan eso. No sé si lo hacen, pero no te lo cuestionan claro. o no les parece tan mal, ¿no? Uno se relaciona con gente, por eso uno de los puntos fundamentales cuando una persona arranca con el consumo de sustancias, hacer un tratamiento, tiene que ver con esto de romper el hábitat en el cual uno se mueve, el ecosistema en el cual uno se mueve, porque están ahí todos los elementos que propician a que uno tenga más chance de consumir. La verdad es que si uno va históricamente al supermercado y cada vez que va al supermercado con plata en el bolsillo, se compra 1, 2, 3 botellas de vino, y bueno, hay algo de esa lógica que uno tiene que romper. No sé si dejar de ir al supermercado, pero bueno, tal vez ir acompañado. Hay algo del ecosistema. Sí, claro. Total. No, ni hablar. Es muy difícil. Hay algo ahí, viste, que tengo que, no sé. Es difícil. De los que fuman. Justo lo poníamos De los que fuman. la vez pasada hablábamos de esto de la fuerza de voluntad y creo que es como el mejor ejemplo. Es muy difícil, viste, tener fuerza de voluntad si vos no cambiás algo de tu contexto y tu contexto te facilita la sustancia problema. Cualquiera sea la sustancia problema. Es muy difícil, viste, como, no sé. Me da más placer que esto. Si yo voy a cambiar, pero me tiene que generar algo bueno eso. Si no. Marian, una de las cosas que le pasa a las personas que sufren de alcoholismo o que consumen sustancias también, es que empiezan a recuperarse y dejan de consumir y empiezan a tener mucho tiempo, pero mucho tiempo, y se empiezan a aburrir muchísimo. ¿Por qué? Porque uno de los criterios del consumo problemático tiene que ver con que uno invierte mucho tiempo, no en consumir, sino en pensar cómo hacerse de la sustancia, en qué momento uno va a consumir. Entonces uno arranca el día pensando, bueno, pará, entonces le tengo que pedir a tal o cual tal cosa y si tengo plata necesito conseguirla de tal manera. Hay toda una logística que, claro, cuando de repente vos dejás de consumir, te encontrás con el malestar que te genera, bueno, darte cuenta que la vida es esto, a secas, sin el aditivo que te sensibiliza, que te anestesia un poco de la parte más cruda de la realidad. Y después con una disponibilidad de tiempo gigantesca y lidiar con el aburrimiento. Realmente es muy complejo. Por eso cuando se piensa en los consumos problemáticos y en los tratamientos, se piensa en tratamientos integrales, no solamente con un psicólogo, viste, una vez por semana, porque la verdad es que uno está, de nuevo, muchas veces el paciente llega después de 10 años de consumo. Sí. Bueno, ¿y cuánto tiene que ver también los psicofármacos? O sea, Muchísimo. a ver, ante cualquier situación de estrés o alguna situación de pánico, lo que fuera, enseguida salen los psicofármacos. Total, ¿no? re. Bueno, medio en joda lo decían recién, pero es verdad. Che, dame un... dame un Rivotril, Claro, un clonazepam. por eso. ¿Entendés? Tipo, claro, Claro. hay como una cosa muy popular, Sí. muy... que ya está generalizada, que tiene que ver con esto de, che, bueno, me pasa algo mínimo, che, siento un poco de angustia, no me puedo dormir porque estoy desconcentrado, porque estoy desvelado, lo que sea, me clavo un Rivotril con las consecuencias fatales que esto tiene. En algún momento, si quieren, hablamos de este punto. Pero sí, definitivamente es un gran tema. Y todo esto arrancó gran parte de las posibilidades. Pensemos que los tratamientos hasta hace más o menos 80 años no existían. A las personas alcohólicas, a las personas que consumían sustancias, se las encerraba en lugares, Sí, se las maltrataba como si hubiesen cometido un delito penal. De hecho, estaba medio tipificado de esa manera. Y bueno, nada, y vivían en una situación de mucha marginalidad y no había un tratamiento específico para poder acompañarlas a estas personas. El panorama es diferente. Si bien es cierto que hay dificultades para ingresar a los sistemas de salud públicos y privados, porque no todos los profesionales trabajan con problemáticas de consumo, sí podríamos pensar que hay como un abanico mucho más amplio y más general sobre esta cuestión. Sí, la vez que viene si quiere hablo un poco de juego ilegal, ¿qué es lo que le pasa a los menores? Yo creo que estamos viendo como una especie de experimento social. Todavía no se sabe muy bien qué va a pasar. Y los profesionales de la salud estamos ahí como tratando de ver y de percibir un poco de qué va todo esto. Pero yo lo considero un experimento social. Es literalmente así. O sea, hay mucha plata destinada a que estas cosas estén pasando y no se sabe bien en qué va a desencadenar. Pero sí, es un experimento social que viene ya desde hace mucho tiempo y que obviamente se potenció con la pandemia, con todo lo que generó la virtualidad y sobre todo con el mundial. Pandemia y mundial fue ahí como un combo explosivo. Sí, la vez que viene, si quieren, les hablo un poco de apuestas online en adolescentes. Claro, también yo me quedé helada cuando decían, no lo sabía, el hecho de que cuando juega un partido de fútbol, un partido de tenis, detrás de todo eso también hay apuestas. Hay apuestas legales y hay Claro. apuestas ilegales. No hay todo un mercado, un negocio como pasa acá con los levantadores de quinela en todos Claro. lados. No hay una apuesta legal y una apuesta ilegal.
Pero las apuestas legales, para que la gente que nos escuche, que no sabe de lo que se trata, entienda, vos podés apostar por un partido de China, Sí. de tercera, pero no es que podés apostar para ver quién gana, vos podés apostar quién gana, quién mete más goles, quién hace faltas, tiene todo en qué minuto, aristas, en qué claro. minuto vos vas a meter el primero, el segundo, el tercer gol y quién va a salir con una tarjeta roja. O sea, vos podés apostar absolutamente todo. Es todo un andamiaje muy, muy heavy lo que se está viendo con las apuestas. En adultos se supone que más o menos el 30% de la población apuesta a algo y solamente el 1% se vuelve adicto a las apuestas, ¿no? Con lo cual pero en adolescentes este porcentaje es totalmente diferente porque se juegan otras cosas. De nuevo, un cerebro en construcción, un cerebro en constitución. Con lo cual, sí. Claro, y a su vez poco manejo de dinero, donde bueno, después te encontrás vendiendo. Bueno, las consultas llegan cuando los padres se encuentran con los pibes que están totalmente angustiados Sí. y que deben una fortuna de dinero porque pidieron crédito por Mercado Pago, en fin, Claro, cuestiones todo un enredo. muy, muy, o que le terrible pidieron enredo plata a de cualquier cosas. persona. Sí, totalmente. Acá hay varias cosas, pero habla de más de 16, es raro. No, ni hablar. Bueno, lo que decía hace un rato con respecto a la problemática de consumo. Los padres muchas veces se desmarcan. La familia muchas veces se desmarca. Viste que los padres, sobre todo los padres de la generación 70, 80, te dicen, che, bueno, yo eso no lo termino de entender, qué sé yo qué hace. Yo no les voy a decir a ellos lo que tienen que hacer. Lo que les digo es, che, tenemos un temón. Tenemos un temón y desmarcarse nunca va a ser la solución de absolutamente nada. O sea, hay que hacer algo distinto a desmarcarse, porque mientras vos te desmarcás y decís que no entendés de la tecnología, el pibe tuyo está... El 40% de los pibes en los colegios hoy se sabe que están apostando. No todos van a tener un problema, pero ¿se entiende? Digo, es algo que está... Y los docentes que siempre son muy vapuleados y muy criticados, etcétera, fueron los primeros en darse cuenta de esta problemática y de manifestarla. De hecho, sabemos lo que sabemos en gran parte por el aviso Sí. que hicieron los docentes, porque obviamente estar ahí en el campo de batalla y alertaron de esta situación que va a ser muy problemático, pero muy problemático. El mundo cambió definitivamente para siempre y nada, hay que pensar en nuevas estrategias todo el tiempo. Che, hay hoy... Qué difícil, Terrible. Muy. Terrible. De pibes adolescentes hoy, pero aparte tenés que estar, vos me decís se desmarcan, pero también tenés que estar como muy ayornado de lo que pasa. Total, Y- claro. y- Si vos no estás entendiendo un montón de cosas, Sí, claro. Y la otra, Marian, es complicado. los Marian, les digo algo. Y la otra, dar el ejemplo. Total. Porque por ahí querés sacar o querés quitarle un celular a tu hijo porque está permanentemente con un celular a la hora de la comida, en la cena, papá. Y vos estás con eso. No, ni O hablar. sea, a ver, me parece que también es como contradictorio, porque ahí es lo primero que te dicen. No, bueno, largalo vos primero. ¿Me entendés? Más si no laburas con un celular. O sea, es Es heavy. complejo mal. Con el tema de los consumos en general o de las conductas que pueden ser problemáticas, hay como un mensaje que me gustaría transmitir que tiene que ver con que es un poco el lema de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Que tiene que ver con esto de solo por hoy, ¿no? Es un mensaje simple pero profundo. Solo por hoy da cuenta de que cada paso cuenta, ¿sí? De que cada paso es importante para una transformación posible, ¿sí? Estamos todo el tiempo inmersos en una sociedad que implica cambios rápidos y drásticos y con resultados muy visibles. Y a veces es necesario parar la pelota y ser constante y ser consecuente y entender que muchas veces el beneficio que uno obtiene, que uno busca, mejor dicho, lo va a conseguir en el mediano o largo plazo, y para eso uno necesita cierto grado de disciplina y atender a ciertas cuestiones que implica esto, que implican el paso a paso, ¿no? De un paso a la vez, solo por hoy. También, yo digo, A mí la familia de los pacientes me dicen, claro, para vos es fácil, porque claro, como para mí es fácil, justamente te puedo decir con mucha claridad esto que estoy viendo y de lo cual estoy absolutamente convencido. Si yo estuviese en el medio del problema porque tengo un tema con mis viejos, mi pareja, mis hermanos, y no, estaría justamente del otro lado buscando a alguien que me le diga fácil lo que uno tiene que hacer o cómo uno tiene que pensar o cómo uno tiene como que reformular el problema.